Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Muy bienvenidos a nuestra lección número 13 de Pedro Inductivo. Ya estamos en la segunda lección de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a estudiar segunda de Pedro capítulo 1 versículos 12 al 21. Señor, aquí estamos para aprender tu palabra. Estamos para que llenes nuestra mente, nuestro corazón de tu sabiduría. Que nuestro espíritu sea fortalecido con cada palabra que vamos a leer y a estudiar en esta lección de este día. Te suplico que nos bendigas, nos ayudes y que este estudio beneficie a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero especialmente la comunión que podemos tener contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, aquí estamos listos para comenzar nuestra lección y voy a comenzar leyendo el versículo 12 al versículo 15. Versículo 12 al versículo 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en cuanto estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esto es lo que nos dice los versículos 12 al 15. Con nuestro estudio, hagámosle preguntas a nuestro texto y miremos a ver qué podemos aprender hoy de Pedro. ¿Qué significa despertar con amonestación? Despertar con amonestación es simplemente llamar la atención de los lectores de la carta, desde luego, ¿no? De quienes están ahí leyendo al apóstol Pedro, porque no les estaba escribiendo algo de que ellos desconocieran o que era una novedad. Simplemente les recordaba algunas cosas para que estén bien firmes en la verdad. Veamos cómo traduce esta expresión en diferentes versiones de la Biblia. En primer lugar, mientras viva en este mundo, creo que estoy en el deber de mantener despierta la atención de ustedes con mis consejos. Esto dice la Biblia hispanoamericana. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos, dice la Dios habla hoy. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Esto dice la Nueva Versión Internacional. ¿En qué momento Jesús le dijo a Pedro que debía abandonar su cuerpo? Mire, Jesús habló de la muerte de Pedro después de la resurrección, diciendo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto dice Juan 21 del 18 al 19. Según una tradición antigua, se dice que el apóstol Pedro murió crucificado en Roma en el año 67 bajo el gobierno del emperador Nerón. Antes de su ejecución, pidió que lo crucificaran con los pies para arriba y la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir del mismo modo que Jesús. Por eso Jesús le dijo: extenderás tu mano y te ceñirá otro. ¿Qué quería hacer Pedro antes de morir? Mire, antes de morir, el apóstol Pedro quería volver a enseñar los fundamentos
mediante la fe a la iglesia. Es decir, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque al lograr que la iglesia tuviese memoria, se aseguraba de su perseverancia, de su firmeza en la fe que les había transmitido. Los recuerdos que no se reviven, mencionan y se repiten, tienden a desdibujarse, a desaparecer en el tiempo. La repetición es una parte muy clave en el ejercicio de poder mantener en nuestra memoria algo, la repetición. Yo recuerdo cuando yo aprendí las tablas de multiplicar. Yo las aprendí con una especie de cancioncita y un sonsonetico que de tanto repetirlas, este es el momento en que todavía recuerdo las tablas de multiplicar sin ningún problema. Repetir y repetir. Y Pedro sabía que repetir y repetir, seguramente la iglesia iba a mantener esas enseñanzas vivas en su mente, en su corazón. El versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto como hace falta hoy en la iglesia, porque la mayoría de hermanos no testifican del Señor porque no tienen una experiencia personal con el Señor, sino que han oído a los pastores, han oído a los evangelistas, han oído a otros hermanos, pero ellos no tienen su propia experiencia. Mientras que, si usted nota aquí, el apóstol Pedro está diciendo que es algo que ellos experimentaron. Dos cosas importantes dio a conocer Pedro a su equipo, a la iglesia. ¿Cuáles fueron estas dos cosas? Vamos a tratar de explicarlas. Pedro y sus colaboradores les dieron a conocer, en primer lugar, el poder del Señor Jesucristo. Les mostraron el dunamis, el dinamis. Dinamis es la palabra que dicen algunos que se traduce en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder es dinamis, y de ahí es que viene la palabra dinamita. Entonces, cuando se dice aquí que le mostraron el dinamis o el dunamis, es decir, la fuerza o poder milagroso de Jesucristo por medio de sanidades, de expulsión de demonios, de milagros, diversos milagros y yo no sé cuántas cosas más mostraron los apóstoles, los compañeros de Pedro. En segundo lugar, les dieron a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la parusia, que se entiende como el advenimiento o el regreso de Jesucristo con poder y gloria. Como vemos, la expectativa de la segunda venida de Cristo siempre estuvo presente en la predicación de la iglesia primitiva. Hoy existen esos nuevos falsos apóstoles y profetas. Ellos dicen que esta doctrina de la venida de Cristo es una doctrina que apareció hace más o menos 250 años con unos hermanos que se llamaban los hermanos Plymouth, que esa no es una doctrina del tiempo de los apóstoles, sino que los hermanos Plymouth se las inventaron y la diseñaron, y que Cristo no va a venir por segunda vez. Y usted escuche a los nuevos falsos apóstoles y profetas de nuestros días y todos ellos están en contra de la venida de Cristo. Algunos se burlan inclusive de lo que la Biblia dice o de lo que otros predicadores han dicho acerca de la venida de Cristo. Ojalá que Dios tenga compasión de ellos y de nosotros, ¿verdad? Algunos piensan que la venida de Cristo es, como decimos los colombianos, puro cuento. ¿Qué son las fábulas artificiosas? Mire, claramente el apóstol Pedro les asegura que las enseñanzas que ellos recibieron no provenían de fábulas artificiosas, no. Las fábulas artificiosas son cuentos
o literalmente sofismas basados en mitos. Un sofisma es un argumento por medio del cual se quiere persuadir o convencer de una falsedad. Ellos no utilizaron sofismas, sino que ellos utilizaron hechos concretos de los cuales fueron testigos oculares, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, es decir, su gloria y esplendor. Juan dice lo que hemos visto y oído. O sea, ellos se encargaron de transmitir su propia experiencia. Mira lo importante que es tener una experiencia personal con Dios, porque cuando soy yo quien lo vivo, cuando soy yo quien lo experimento, por más que vengan con argumentos, por más que vengan con historias y cosas raras, lo que yo he experimentado es lo que realmente cuenta. Así que ojalá que Dios nos ayude a experimentar de una forma personal al Señor Jesucristo. Los versículos 17 y 18 dicen: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Mira lo importante de decir lo que nosotros hemos visto y oído. Mire, cuando Jesús se encontró con la samaritana y le habló del amor de Dios, y la mujer samaritana reconoce a Cristo como profeta, como Señor, entonces ella va y le dice a los samaritanos: encontré al Mesías. Invitan al Mesías y Él está ahí unos días con ellos. Pero escúchame, a mí siempre me ha impresionado lo que le dicen los samaritanos a la mujer después de algunos días de haber estado con el Señor Jesús. Dicen: ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque sabemos que este es el Mesías, el Cristo, la experiencia personal. Ya los samaritanos no creían porque la samaritana vino y les dijo. Ahora creen porque ellos mismos experimentaron al Señor Jesús. Y eso es lo que está haciendo aquí Pedro. Pedro está diciéndoles lo que nosotros vimos, oímos. Eso es lo que ustedes tienen que entender, porque nosotros fuimos testigos presenciales de esta parte. Eso es muy importante para nosotros. Para el apóstol Pedro, ¿en qué momento Jesús recibió de parte de Dios honra y gloria? ¿En qué momento, según el apóstol Pedro? Según Pedro, Jesús recibió honra y gloria cuando se transfiguró allá en el monte alto ante Pedro, ante Jacobo y ante Juan. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto dice Mateo 17, del 1 al 5. Por su parte, Marcos añade otros detalles como: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto es lo que dice Marcos 9, 2 al 8. Lucas dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Esto dice Lucas 9, 29 y 32. La honra y la gloria la recibió porque Dios el Padre lo puso por encima de Moisés, quien representaba la ley, y por encima de Elías, quien representaba a los profetas, al señalarlo como único vocero, al decir: este es mi Hijo amado. Escucha, este es el testimonio de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Comprendiendo plenamente el significado de esta revelación, pudo afirmar con tal seguridad
tiempo después ante el concilio. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro fue llevado ante el concilio con Juan, y allí son juzgados ante el concilio, y Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, cómo nos hace falta hoy este convencimiento y esta disposición aún a dar nuestra vida por el testimonio de Cristo Jesús. ¿A qué montaña Pedro llama el Monte Santo? ¿A qué montaña? Como en la Biblia no se menciona el nombre del Monte de la Transfiguración, en la Biblia no se menciona eso, Orígenes, que es uno de los llamados padres de la Iglesia, en el siglo III, y Cirilo de Alejandría y Jerónimo también del siglo IV, sugirieron que fue en el Monte Tabor, que está a 17 kilómetros al este del mar de Galilea. Y pues no es un monte muy alto, es un monte de solamente 575 metros sobre el nivel del mar. Luego, otros pensaron que fue en el monte Hermón, que está a 2714 sobre el nivel del mar, y el cual quedaba cerca de Cesarea de Filipos. Algunos piensan que fue en el monte Nebo, desde donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir, es decir, al sur del río Jordán, en su desembocadura en el Mar Muerto. E incluso otros creen que fue en el monte Sinaí, que también es llamado Monte Santo. Mire, en realidad nadie sabe con certeza dónde ocurrió la transfiguración. Pero los judíos, que son expertos en sacarle plata a la gente, van y llevan turistas y les muestran que es aquí, que es allá. Hay gente que va a Jerusalén y les dice: esta es la tumba del Señor Jesús, aquí fue donde lo sepultaron. Y la gente sí cree que fue ahí. Pero arqueológicamente, en este momento, es imposible decidir en dónde fue sepultado el Señor Jesucristo. Voy a leer versículos 19 al 21. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí yo encuentro algo que es bien difícil hoy en día, porque desafortunadamente hoy nosotros no tenemos la Biblia como la palabra profética más segura. Es triste, porque hoy le damos más énfasis a lo que dicen o piensan los teólogos, los pastores. Hay una cantidad de cosas con esto que uno se asusta de lo que pasa con la iglesia de hoy. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Bueno, por el contexto y porque más adelante menciona la Escritura, siempre se ha entendido que la palabra profética más segura es la que está registrada en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los cuales se denominan menores, no porque sean menos importantes, sino porque sus escritos, los escritos de estos hombres, fueron un poquito más breves, más pequeñitos, podríamos decir. Y también en la palabra profética que encontramos en los Salmos y en los primeros 5 libros de la Biblia y en los demás escritos. Esta palabra profética es más segura que la palabra profética circunstancial, que a veces se daba en las reuniones familiares o en la iglesia, de la cual el apóstol Pablo dice que debemos examinar y juzgar. Por eso yo soy muy celoso en este asunto de la palabra de Dios, de la Biblia. Y si no lo dice la Biblia,
yo lo cuestiono, lo pongo en duda. Por eso, por ejemplo, esas personas que dicen que Dios los llevó al cielo o que los llevó al infierno y que les mostró aquí, les mostró allá y que les dijo, vayan y díganle a mi pueblo que yo no creo en ese tipo de cosas por una sola razón. Porque tenemos la palabra profética más segura. Y todo lo que Dios quiere que sepamos del cielo y del infierno está registrado en esa palabra profética segura. Yo no necesito de una nueva revelación, porque por esto de las nuevas revelaciones es que salen tantas, yo le digo cucarachas, tantas cosas raras en las iglesias. Usted entre a YouTube y escríbale ahí unciones y se va a dar cuenta la cantidad de barbaridades que hacen diciendo que es el Espíritu Santo, diciendo que es Dios quien está haciendo el asunto, pero resulta que no es Dios, no es el Espíritu Santo. ¿Qué trató de decir con la expresión hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? ¿Qué es o quién es el lucero de la mañana? En el griego, fósforos, que significa portador de luz o emisor de luz. Entonces, ese viene a ser como el lucero de la mañana. Y este lucero de la mañana, desde luego que es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 16, Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. El apóstol Pedro se está refiriendo al día cuando Jesucristo regrese y los muertos resuciten. Entonces habrá pasado la noche y Jesucristo iluminará en nuestros corazones. ¿Qué significa interpretación privada? Ninguna profecía de las Escrituras debería ser de interpretación privada, es decir, de explicación o aclaración propia. Para entender mejor el significado de esta expresión, podemos comparar la interpretación privada con la propiedad privada. Si al querer ingresar a un predio nos encontramos con un cartel que dice propiedad privada, inmediatamente comprendemos que el lugar tiene un propietario y que no es de uso público. Por lo tanto, para ingresar allí necesitamos el permiso del dueño. Mire, así del mismo modo, algunos se apropian de la interpretación de la Biblia como si fueran sus dueños, establecen sus leyes de interpretación, cuando en realidad esa propiedad no es suya, dado que el único dueño es el Espíritu Santo. Y es a quien debemos acudir para que nos ilumine y nos revele el significado que realmente tiene la Escritura. No olvidemos esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, la mayoría de estudiosos juiciosos de la Biblia declaramos que la profecía, lo que es la Biblia en sí, la palabra de Dios, fue cerrada. ¿Cuándo fue cerrada? Cuando se estableció el canon de la Escritura. Pero hoy en día hay muchos que están tratando de resucitar libros apócrifos, libros falsos. Por ejemplo, es aterrador cómo muchos están usando el libro de Enoc para afirmar que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres, con las terrícolas. Los ángeles teniendo sexo con las terrícolas, y que de ahí vinieron los gigantes. Y ponen el libro de Enoc a la altura de un libro inspirado por Dios. Los judíos nunca aceptaron el libro de Enoc, nunca formó parte del canon del Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento también ya quedaron cerrados, así que no hay tal evangelio de María Magdalena, no hay tal evangelio de Pedro, no hay tal Apocalipsis de Pedro, nada. Algunos de esos libros pueden ayudarnos a entender ciertas cosas, pero no los podemos tomar como la palabra de Dios. La palabra de Dios pertenece al Espíritu Santo y Él cerró eso hace ya muchos años. Por eso tenga cuidado con los que comienzan que Dios me habló, que Dios me reveló, que Dios me dijo, y dicen cosas que no aparecen en la Escritura.
Vamos a tratar de memorizar un texto bíblico y es el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sabe qué? Yo puse este texto porque es como corto y fácil de aprender, pero ¿qué tal si en lugar de eso nos aprendemos más bien el texto que está aquí entre el 19 y el 21? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Mire, yo recomiendo que mejor nos aprendamos este texto porque es mucho más significativo para nosotros hoy. Puse este otro del versículo 12 quizás por lo que es cortito, pero ahorita aquí mientras estoy dando la lección, pienso que es mucho más fácil, mucho más práctico, mucho más enriquecedor aprendernos este. Versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, de pronto no nos aprendamos esta parte, aprendámonos desde aquí en adelante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, aprendámonos solo este pedazo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es Segunda de Pedro 1, supongo que es en el 21. Ahí les dejo esa tarea para que se aprendan ese versículo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que nos veamos en la lección número 14. Dios me les bendiga. Hasta entonces. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.